Hola chicos, vamos a empezar con la parte de computación, segundo semestre. ¿Ah? Seguimos con lo mismo porque nos quedaron algunas cositas pendientes ahí. ¿Ya? Ya. Vamos a ir, ¿cierto?, a lo que son los periféricos. ¿Ya? Dentro de los periféricos están los periféricos de entrada, que son todos aquellos dispositivos que nos permiten de alguna u otra manera enviar información hacia el interior del computador. ¿Ya? Y también tenemos los periféricos de salida, porque obviamente, como ustedes saben y ya lo vimos anteriormente, el computador es una máquina que procesa información, ¿cierto? Esa información nosotros se la entregamos al computador, se la entregamos a través de los dispositivos de entrada, pero el computador a nosotros nos entrega ciertos resultados de aquella información que procesa, y esa información la entrega a través de los periféricos o dispositivos, ¿ya? Estos también se conocen como dispositivos, ¿ya? También se conocen generalmente con el nombre de dispositivos de entrada o dispositivos de salida. ¿Ah? Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente siempre, que en el computador están los dispositivos de entrada y están los dispositivos de salida. Voy a repetir, ¿cierto?, que los dispositivos de entrada son aquellos que nos permiten entregarle la información al computador. El computador la procesa y necesitamos dispositivos de salida para que el computador nos entregue resultado de aquellos procesos a nosotros. ¿Ya? Bueno, después de esto nosotros vamos a ver, ¿cierto?, algunos de estos dispositivos. ¿Mm? Aquí dice, profesor, ¿qué significa que son de entrada o de salida? ¿No? Algo les indiqué recién, ¿ah? Pero aquí vamos a borrar esta cosita que está aquí, que escribimos recién, las rayitas que tiramos encima, para poder leer esto que está aquí. ¿Mm? Aquí dice, los de entrada son los que transmiten datos desde el periférico hacia la computadora. O sea, datos que están fuera y nosotros los transmitimos hacia el interior de la computadora. ¿Ah? Entonces, eso significa que sean datos de entrada. Vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son estos dispositivos que nosotros llamamos dispositivos o periféricos de entrada. ¿Ya? Bueno, como ustedes pueden ver, aquí nosotros ya tenemos y podemos ver varios de estos dispositivos. Nosotros tenemos aquí el teclado. ¿Ah? Este es uno de los principales dispositivos de entrada. Aquí nosotros le ingresamos texto, número, símbolos, la gran cantidad de información, la mayoría de la información que se le entrega al computador se le entrega a través del teclado. Y ahora, por supuesto, el mouse, ¿cierto?, que es un dispositivo que también es de entrada, porque a través de las pulsaciones que hacemos nosotros de sus teclas, vamos seleccionando órdenes que se van ingresando al computador. Cuando hacemos un clic sobre un icono, le estamos enviando una orden al interior del computador para que abra un archivo. ¿Ah? Después tenemos los escáneres. Todo tipo de escáner que nos sirven a nosotros para digitalizar documentos de un libro, de cualquier otro tipo de material. ¿Mm? Todo ese tipo, nosotros tenemos un libro, lo queremos guardar al interior del computador, lo pasamos por un escáner y el escáner lo envía de manera digital al interior del computador. Los lápices ópticos, yo estoy usando un lápiz óptico en este momento con el que estoy haciendo los dibujitos aquí encima, ¿no?, que son también, yo estoy enviando aquí una información al interior del computador con mi lápiz, que son estos circulitos que voy haciendo, estas selecciones de los elementos que estamos revisando. Y los micrófonos sirven, ¿cierto?, para grabar voz. Yo envío órdenes audibles, ¿cierto?, al computador a través del micrófono. Ustedes cuando van al supermercado, ¿cierto?, las cajeras, ¿qué es lo que hacen? Pasan los productos por
unos lectores de códigos de barra. ¿Ya? El código de barra tiene el nombre del producto, el precio y algunas otras especificaciones. ¿Ah? Entonces esas pistolitas o esas cositas que tienen las cajeras se llaman lectores de barra. También son dispositivos de entrada. ¿Y quién no ha jugado en un computador con los joysticks? ¿Ah? Que son elementos que dan órdenes en los juegos, que para disparar, para moverse, para saltar, son órdenes que se envían del exterior hacia el interior del computador. Bueno, y aquí nos faltan una serie de otros elementos también que se usan como dispositivos de entrada. Tenemos las filmadoras, las cámaras fotográficas, que nos permiten, como hoy día son digitales, ¿ya? Se pueden traspasar directamente al interior del computador para procesar de alguna u otra manera esos elementos. Entonces, aquí, ¿cierto? Tenemos nosotros los dispositivos de entrada. ¿Ah? Todos estos que vimos aquí, y hay otros elementos más que también se les llama dispositivos de entrada, porque hoy día son innumerables. Tenemos sensores que se conectan a computadores que rastrean la profundidad del mar, tenemos unos sensores astronómicos, unos visualizadores astronómicos que sirven para ingresar información de las galaxias, etcétera. ¿Ah? Pero lo que tenemos aquí es lo más básico. ¿M? Y aquí tenemos, ¿cierto? Los tenemos ya físicamente. ¿M? Aquí lo que tenemos, ¿cierto? Tenemos un escáner, ¿cierto? Este que está aquí, ¿cierto? Es un escáner. ¿Ya? Esto que está aquí, ¿cierto? Es un lector de código de barra. Este es un lápiz óptico, ¿ya? Como el que estoy usando yo ahora. Este, por supuesto, el más importante de todos los dispositivos de entrada, que es el teclado. Después viene, ¿cierto? En segundo orden, el mouse con el que trabajamos permanentemente. El micrófono para guardar voz en el interior del computador, incluso darle órdenes audibles al computador. Y por supuesto también aquí tenemos un joystick que no es menos importante para todos quienes les gusta jugar, ¿cierto? Entonces aquí ya los tenemos físicamente. Hoy día, bueno, los escáneres así tal cual como estamos viendo este aquí, ¿cierto? Hoy día ya poco se ven estos escáneres porque hoy día están más de moda las impresoras multifuncionales que incorporan escáner, ¿cierto? Dentro de las funciones que tienen, ¿cierto? Estas también escanean, ¿ya? Bueno, estos son entonces los dispositivos de entrada. Vamos ahora a los dispositivos, ¿cierto? Dispositivos de salida. ¿M? Como les decía yo, toda la información que uno le entrega al computador de alguna u otra manera, este la procesa y nos envía los resultados a nosotros. ¿M? Lo más importante es cierto que el computador nos envía el monitor. ¿Ya? La pantalla del computador es el principal elemento de salida porque a través de él estamos observando permanentemente los resultados de las cosas que se procesan. ¿Ah? Y los resultados de lo que uno hace. Si yo escribo al interior del computador, el computador me muestra en la pantalla como una salida el resultado de lo que yo estoy escribiendo. ¿Mm? Bueno, y las impresoras, que todo lo que yo necesito mantenerlo como un respaldo, ¿cierto? Un respaldo impreso, ahí tenemos. Y la computadora nos habla a nosotros, ¿ah? Hace que nosotros escuchemos lo que ella dice a través de los parlantes. ¿Ya? Bueno, y demás está decir también que hoy día están muy de moda los proyectores, todos los proyectores, ¿cierto?, de computación. ¿Ah? Monitor, impresora, parlantes y proyectores son unidades o dispositivos, ¿ya? Dispositivos de salida. Hay más también aquí, ¿cierto? Otros dispositivos que hay, si vamos a la robótica, por ejemplo, dispositivos de salida son brazos mecánicos que fabrican autos. ¿Ya? Hay muchas otras cosas que son más sofisticadas que también son dispositivos de salida. ¿M? Bueno, ahora, ¿cierto? Que ya tenemos más o menos claro cuáles son los dispositivos, ¿ya? De entrada y los dispositivos de salida. Vamos ahora aquí a verlos, ¿cierto? Físicamente, ¿m? Los que tenemos acá.
aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Dentro de lo que nosotros vimos recién como dispositivos de salida. Esto que está aquí es un proyector, con los que usan hoy día muchos profes, ¿cierto? Para hacer las clases. Esto que está aquí es una impresora multifuncional súper moderna, ¿ya? Que tiene incluso aquí hasta un lector de CD en el cual uno puede incorporarle información para imprimir. También tienen unas cavidades, ¿cierto? Para los pendrive, etcétera. Bueno, y aquí está la pantalla que es la reina, ¿cierto? De los dispositivos de salida. Es el más importante porque cuando encendemos un computador nos empezamos a comunicar con él a través de la pantalla. Y los parlantes, ¿cierto? Para escuchar todas las señales audibles que de alguna u otra manera nos envía hacia el exterior el computador. ¿Ya? Bueno, visto esto, ¿cierto? Que son ya físicamente cómo son algunos de estos dispositivos de salida. Eh, Tenemos algunos que cumplen la doble función. ¿Ah? Tenemos algunos que aparte, ¿ya?, de ser dispositivos de entrada, además también son dispositivos de salida. ¿Ah? Sirven tanto para ingresar con información al computador como para sacar información del computador. Uno de esos son las pizarras interactivas. ¿Ya? Hoy día en muchos colegios hay unas pizarras que uno coloca, ¿cierto? Y que proyecta y que uno a través de órdenes tocando esas pizarras envía también información al interior del computador y el computador nos envía hacia afuera como dispositivo de salida, nos muestra los resultados. ¿Ah? Los routers, ¿cierto? Que se conectan, que son para las comunicaciones, también sirven para enviar información desde el computador hacia afuera y también el computador recibe información a través de las conexiones de los routers. Los pendrive, si yo tengo información en un pendrive, se lo coloco en el computador y traspaso la información del pendrive al interior del computador. Ahí el pendrive está funcionando como una unidad de entrada. Pero si yo debo sacar información del computador, coloco un pendrive y grabo en el pendrive la información del computador para llevarla a otro lado. Entonces ahí, ¿cierto? Está funcionando como unidad de salida. Y los monitores, ¿cierto? Nosotros los vimos como unidades de salida. Pero si el monitor es touch, es decir, responde al tacto también, entonces ahí también podría funcionar como unidad de entrada. ¿Ah? Porque yo, así como el mouse, le voy dando órdenes al computador tocando distintas posiciones dentro de la pantalla. Bueno, entonces, bueno, bueno, todos los dispositivos que sirven para grabar, ¿cierto? Que pueden guardar información son dispositivos de salida y también pueden servir como dispositivos de entrada. Aquí estamos mencionando un número muy reducido para tener una idea básica de que hay muchos dispositivos que cumplen la doble función, que son tanto unidades de entrada como también unidades de salida. Entonces, como para ir resumiendo, ¿cierto? Tenemos dispositivos de entrada, dispositivos de salida y algunos que cumplen la doble función, es decir, son tanto de entrada como de salida. Bueno, y aquí tenemos algunos de los dispositivos que cumplen esa doble función. Esto que está acá no parece una pizarra interactiva, pero este foquito que ustedes ven ahí proyecta sobre una pared, ¿cierto? Una imagen que queda como en una pizarra y esa es interactiva, esa se proyecta pero es sensible al tacto. Entonces, esta es una pizarra interactiva moderna. ¿Ah? Estos se colocan pegados a la pared y proyectan hacia abajo y uno puede tocar esas pantallas y enviar información hacia el interior. Esto que tenemos aquí es un router, ¿ya?, que nos permite que el computador se pueda comunicar con otros computadores, con las redes, etcétera, ¿ya? Y se permiten el envío de información como también el recibir información. Y acá, bueno, acá tenemos una pantalla touch, ¿cierto? Y ahí la persona está presionando, ¿cierto?, un sector de la pantalla que al presionarlo nos va a entregar cierta información. Entonces la pantalla
Lo que nos muestra es como unidad de salida y cuando apretamos y damos una orden al interior está funcionando como unidad de entrada. Y esto que está aquí son los famosos pendrive, ¿da? Que nos sirven tanto para introducir la información a un computador como para retirar esa información también del computador. ¿Mm? Bueno, ya los hemos visto, ¿cierto? Aquí de manera física, ¿m? Estos dispositivos, así es que ahora ya con esto estamos concluyendo con los dispositivos de entrada y salida y los dispositivos de entrada y salida. ¿M? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí? ¿Cierto? Tenemos que recordar, ¿ah? Que el hardware por sí solo no hace nada. Somos nosotros los usuarios quienes le damos instrucciones a través del software. ¿Ah? Para que un computador funcione, ¿cierto? Para que un equipo de computación pueda ser útil y pueda ser funcional, necesita de estos dos elementos. Necesita del hardware y necesita del software. ¿M? Recordemos que el hardware es la parte dura, son así, en vulgar podríamos decir nosotros que son los fierros, ¿ah? Las estructuras tangibles, ¿ah? Todo aquello que se puede tocar, manipular, etcétera, eso es el hardware, ¿ah? Las tarjetas integradas, los circuitos, las teclas, las pantallas, todo lo que es físico, ¿cierto? Es hardware. Y el software es lo intangible, ¿da? Lo intangible. ¿Qué significa intangible? Todo aquello que no se puede tocar. ¿Mm? Son los programas que ejecutan órdenes al interior del computador y que estos programas hacen que un computador sea una herramienta útil, ¿ah? Y que sirva para algo, porque el hardware sin el software no sirve y el software si no tiene un hardware para hacerlo funcionar tampoco sirve. Entonces estos dos elementos se necesitan el uno con el otro para hacer que una máquina sea funcional, ¿ah? Y realmente sirva para algo. ¿M? Bueno, desde dentro del hardware y del software existen muchas clasificaciones que seguramente vamos a ver algunas. ¿M? Vamos a borrar estas cositas que están aquí para poder continuar con esto. ¿M? Recordar, ¿cierto?, que el hardware es la fierrería y el software son los programas dentro de un computador. ¿M? Y que necesitamos de ambos para que un computador funcione y sea una herramienta útil. Bueno, ahí dice, ven, ¿ah? Lo que vemos, la estructura es el hardware, lo físico, pero para que aparezca ese mensaje en pantalla necesitamos un software que haga que eso sea visible. ¿Ah? Por eso dice ahí, ven. Bueno, ahora tenemos aquí, ¿cierto?, el software, que dijimos nosotros que eran los programas, que son aquellos que permiten de alguna manera darle órdenes al computador y hacer que estas máquinas sean útiles. ¿M? Aquí algo muy importante que tenemos que señalar con respecto a esto, el soporte lógico o inmaterial, esto es inmaterial, que yo lo llamé también intangible, ¿ya? Algo que, como les decía yo, también no se puede tocar, no se puede palpar, pero que permite a la computadora realizar diversas tareas que nosotros le asignamos. ¿Ah? Todas se las asignamos a través del software. ¿M? Es lo que nos permite darle instrucciones a los dispositivos físicos, es decir, le damos instrucciones al hardware a través del software, ¿m? O transmitir, procesar y organizar los datos. ¿M? Los que hacen los manejos de la información en realidad es el software. ¿M? Y el hardware es el medio para llevar a cabo algunas tareas, ¿cierto? Pero que son ordenadas y manejadas por el software. ¿M? Esas son cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener bastante claro y reconocer dentro de los elementos que componen y hacen útil una herramienta como el computador. ¿Ya? Bueno,
aquí, ¿cierto? Dice, según su función, el software se puede dividir en 3 grandes grupos. ¿Ah? Esto es importante que ustedes sepan, ¿cierto? Que el software, que son los programas que permiten manejar los computadores de alguna manera, ¿ah? Existen 3 grandes grupos en los cuales nosotros podemos dividir ese software. Aunque hoy día, en la actualidad de hoy, están naciendo algunas otras cositas que también podrían ser como parte de lo que es el software. ¿Ah? Pero de ahí las vamos, llegando a su momento, las vamos a revisar. ¿Ya? Bueno, aquí, ¿cierto? Aquí estamos. Ah, se me arranca. Ahí estamos. Oh, ahí. Aquí nosotros tenemos, ¿cierto? Como decíamos, los 3 grandes grupos de software. Es el software de sistema, el software de aplicación y el software de programación. ¿Mm? El software de sistema generalmente son los sistemas operativos que permiten controlar el computador de alguna manera. ¿Ah? Los softwares de aplicación son los que se hacen, por ejemplo, el procesador de texto, la planilla electrónica, el software de contabilidad, el sistema que tiene el registro civil para emitir certificados, todo eso, ¿cierto? Son software de aplicación, son software que ya están funcionando en los computadores, ¿ah? Y que realizan ciertas acciones y requerimientos. Y el software de programación es aquel software que nos permite, usando diversos lenguajes de computación, crear, crear programas, ¿cierto? Que después van a pasar a ser software de aplicación o puede pasar a ser software de sistema. ¿Ah? A través del software de programación uno diseña, crea, ¿cierto? Y se llama generalmente desarrollo. ¿Ah? La gente que se va a los sistemas de programación, la especialidad es desarrollo, desarrollar sistemas. ¿Ah? Y que esos sistemas pueden ser software de aplicación, como les decía, o software de sistema, que son los sistemas operativos y eso. ¿Ya? Vamos, ya que estamos viendo eso, ¿cierto? Los 3 grandes grupos del software. Aquí vamos a ver cada uno de ellos. Aquí en primera instancia, ¿ya? Tenemos el software de sistema. Aquí, software de sistemas. Son los programas que sirven para interactuar con el sistema. Incluye muchas veces a los controladores de dispositivos y a los testware. Bueno, controladores, uno los conoce como los drivers. ¿Ah? Y lo otro que son los testware, que son los que hacen los chequeos cuando parte el computador, etc. Y estos están asociados a los sistemas operativos. ¿Ah? A los DOS, ¿ah? Que lo voy a colocar, DOS, a los dos, a los sistema operativo. Esto está al revés porque esto viene del inglés de System Operation Disk, sistema operativo en disco. ¿Ah? Está escrito al revés, pero así funciona. Entonces, software de sistema son los programas que sirven para interactuar básicamente con el sistema, con el computador. Ahí están los controladores, que son los drivers que nos permiten también usar los dispositivos externos, como las impresoras y otras cosas más. ¿Ya? Vamos a borrar las rayitas que tiramos aquí, ¿cierto? Para a ver si entramos un poquito más en detalle con algunas otras cositas importantes acá. Y aquí tenemos algunos de los sistemas operativos más conocidos. ¿Ah? Eh, Aquí nosotros tenemos, ¿cierto? Windows. Bueno, Windows es el sistema operativo de los computadores, ¿ya? Hay celulares también. Después tenemos Linux, que es otro gran sistema operativo. Linux, ¿cierto? Aquí están la mayor cantidad de servidores en el mundo, están controlados, ¿cierto? Con el sistema operativo Linux, que tiene una gran gracia. Este sistema operativo es gratuito, no tiene precio. ¿Ah? Cualquiera lo puede instalar en sus computadores sin pagarle un peso a nadie.
Sin embargo, Windows pertenece a Microsoft y no es barato. ¿Ah? Y después tenemos este, que es el OS de Mac, ¿ah? Que es para los computadores Macintosh, ¿ah? La línea Hyper. Entonces, este sistema operativo lo tiene todo, los tienen todos esos computadores y también los celulares de esta línea. ¿Ah? Y aquí, bueno, falta el Android, ¿cierto? Que es el sistema operativo de los celulares y que incluso hoy día también ha sido utilizado también en computadores. ¿Ah? Como para mencionar un sistema operativo de los que existen hoy día. Entonces, ¿cierto? Linux, el más importante para mí de todos, porque el que están todos los servidores de seguridad y todas esas cosas hechos en Linux, la mayoría, ¿ya? Y después el Windows, porque es popular, porque es el más usado, el más vendido en los computadores, etcétera, pero que no es gratuito, y el Mac tampoco. Bueno, eso estábamos, ¿cierto?, con el software de sistema. Entonces ahora vamos a pasar, a ver, no quiere tomarme el mouse ahí. Se me pegó esta cosita, chicos, espérenme un segundito. A ver, déjenme hacer ahí. Ahí sí, ya. Ahora, ¿cierto? Estamos con el software de aplicación, ¿ya? Este aquí, software de aplicación. Este es el que les decía yo que es el software ya que son los programas que nosotros usamos en los computadores. Ya el Office, que tiene un procesador de texto, como el Word, tiene una planilla electrónica, como el Excel, tiene un presentador, como el PowerPoint, tiene un Access, que es una base de datos, y así una serie de otras cosas. Todos esos programas que se ejecutan y que sirven para tareas específicas y que están cargados en los computadores son software de aplicación. Hay los juegos también, ¿cierto? Son los software de dibujo. Bueno, todos esos software que están en los computadores, ¿ah? Y que se aplican para realizar ciertas tareas son los que se conocen como software de aplicación. ¿Ah? Cuando ustedes encienden un computador, se carga el sistema operativo, pero cuando ya ustedes empiezan a usar un programa del computador, están usando un sistema de aplicación, un software de aplicación. Entonces, cuando prendemos el computador y le damos las primeras órdenes, estamos usando ya un sistema operativo, ya un software de sistema. Cuando abrimos, por ejemplo, el Word y empezamos a escribir un documento, estamos usando ahora un software de estos, ¿ah? Un software de aplicación. Si abrimos un software, por ejemplo, para dibujar, estamos usando un software de aplicación. Si abro la planilla electrónica para hacer gráfico o algo así, estoy usando un software de aplicación. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos montones, ¿cierto? Varios software de aplicación, algunos que pueden ser conocidos como desconocidos para ustedes. Aquí está el AutoCAD, que es para los arquitectos, los dibujantes técnicos. Este es un juego, ¿cierto? El FIFA 2. El OpenOffice, que es lo mismo que este que está aquí al lado, que es el Office. Lo único que este que está aquí a la izquierda, el OpenOffice, es gratis porque funciona en Linux. El Office no es gratis y no es barato, funciona en Windows. ¿Ah? El Acrobat Reader, que es para los documentos en PDF. ¿Ya? Aquí arriba, este circulito que vemos acá es un navegador. Y estos otros son poco conocidos para ustedes, estos que están acá. ¿Ya? Pero estos ya son software de aplicación. ¿Ah? Este me sirve para navegar, este me sirve para jugar, este me sirve para hacer trabajo, etc. Software de aplicación. Vamos a borrar las rayitas que hicimos para poder seguir avanzando porque nos falta, ¿cierto?, el software de desarrollo, ¿cierto?, que es el que nos sirve para crear los programas, ¿ya? Este que está acá, el software de programación o desarrollo también, como se le suele llamar a veces. Este que está aquí.
Estos son editores de lenguajes computacionales que nos permiten a nosotros, cuando ya aprendemos a programar, escribir programas, ¿ya? Secuencias de instrucciones que van a funcionar al interior del computador y que van a hacer posible que el computador realice ciertas acciones. Con este software de programación, nosotros podemos crear software de sistema, es decir, podemos crear sistemas operativos o podemos crear software de aplicación, ¿ah? Como programas para que sean usados permanentemente por nosotros. Estos son los que usan los desarrolladores de programa, el software de programación. Bueno, aquí, cierto, no creo que los conozcan mucho, pero tenemos el C++, ¿ah? Que es un lenguaje de programación estructurado, ¿cierto? ¿Ya? Muy útil, que se usa mucho hoy día. En la base, antiguamente se enseñaba programación con un lenguaje que se llamaba Pascal, ¿ya? Hoy día generalmente se enseña programación con C++. ¿Ah? El Visual Studio, ¿ya? Que nace desde el Visual Basic, que son programaciones que es para programar. Esta es una base de programación de Microsoft. Está Delphi, que también es una plataforma de programación. Pueden programar en PER, que es otro lenguaje de programación, como PHP. ¿Ah? Estos dos son lenguajes de programación para páginas web. ¿Ah? Y el MySQL Server, que es este que está aquí, este es el administrador de bases de datos generalmente para trabajar, ¿cierto?, en páginas web, manejar información y ese tipo de cosas. Existen otras cosas, por ejemplo, dentro del Visual Studio tenemos algunas herramientas de Microsoft también que también son para administración de bases de datos y esas cosas. ¿Ya? Y el Microsoft Net, que también es una programación en línea, ¿ah? Que se opera en algunos casos también. ¿Ya? Bueno, estos, como les decía, son los software para el desarrollo de programas, para la gente que quiere estudiar programación, ¿cierto? Quiere hacer programas para computadores, tiene que trabajar con, lo más probable, con alguno de estos software que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? A ver, esta cosita de repente se me pega un poquito. Ahí sí. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, una cabeza llena de ideas. Le puedo hacer los ojitos para darle ahí sentido. Así es la vida, ¿cierto?, de los programadores. En resumen, ¿ya? ¿Qué tenemos? Vamos a borrar esta cosita que está acá para que se lea bien. ¿Qué tenemos en resumen? Para que, para que una computadora sea útil y cumpla un objetivo específico se necesitan tres componentes, ¿ya? Que son sumamente importantes, ¿ya? Aquí está. Necesitamos el hardware, ¿cierto? Que es la parte, como les decía yo, la fierrería, ¿ah? El hardware. El software, que es lo intangible, aquello que no se puede tocar. Bueno, y alguien que lo haga interactuar, ¿ah? Que los opere. Y ese es el usuario. ¿Ah? Estos son los tres elementos necesarios para que un sistema computacional funcione como corresponde. ¿Ya? Se quedó pegado esta cosita de nuevo. Veamos si la podemos despegar. Ahí sí. Ya. Vamos a borrar estas cositas que pusimos aquí. Y ahora, ¿cómo aplico todo lo aprendido? Ya se pegó esta cosita de nuevo. Melfield me juega chueco a esta hora a mí.
con pensamiento crítico, ¿ah? Para usar, ¿cierto? Los computadores, hacerlos funcionar y que todo esto sea útil, uno tiene que tener mucho pensamiento crítico y creativo, ¿ah? Bueno, esto que está acá, este trabajo de taller, vamos a comparar distintos procesadores en el mercado. No es necesario, yo les voy a dar otra tareita que no va a ser esta que está acá, ¿ya? Y hasta aquí llegamos con esta parte, así que muchas gracias chicos, espero que les saquen algún provecho a este material. Ustedes esto lo pueden dar varias vueltas, estudiarlo y después responder una serie de preguntas en una guía de trabajo que va a ir conjuntamente con este material. Así que estén muy bien chicos y cuídense por favor. Ya nos estamos viendo pronto.